Hola, soy Elio Bando, profesora de filosofía, y el objetivo de este video es dar respuesta a algunas preguntas que están relacionadas con los contenidos de filosofía y psicología del segundo ciclo, modalidad flexible. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿A qué se refiere la imagen que aparece en esta lámina? Esta imagen hace referencia a la idea de que los seres humanos somos seres inconclusos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos un futuro que esté determinado o que esté cerrado, sino que por el contrario, desde que nacemos, con toda la carga biológica, genética que traemos, podemos a partir de eso desarrollar todo nuestro potencial, es decir, desarrollar todas nuestras características como seres humanos, ¿ya? Es decir, siempre nos estamos haciendo. Vamos a la segunda lámina. La segunda lámina habla de la idea de gemelos. Gemelos con personalidad extrovertida y una personalidad tímida. ¿A qué se debe esto? Que siendo gemelos, que se supone que son iguales, exactamente iguales, uno sea extrovertido y el otro sea tímido. Se debe a la influencia que ejerce el medio ambiente en el cual cada uno se desarrolla, en el cual cada uno va teniendo experiencias de aprendizaje distintas y diferentes que van formando y moldeando su carácter y por ende su personalidad. Esto está definido por la familia, ¿cierto? Si están más vinculados a un pariente o a otro, a los amigos, a los compañeros de clase y posteriormente, ¿cierto?, a los compañeros de estudio. ¿Ya? Vamos con la número 3. ¿Qué ve reflejado esta persona en el espejo? Lo que ve reflejado es la imagen de sí misma, es decir, su autoimagen, el concepto que tiene ella de sí mismo, es decir, cómo percibe su mundo interior y su mundo exterior, cómo se ve, cómo se siente. Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué busca o ve reflejado el niño en el espejo? En el espejo se ve la imagen de un niño que se percibe a sí mismo con un sentimiento de aceptación, un sentimiento, en este caso, de amor hacia sí mismo. Siguiente. ¿Con qué sentimiento se relaciona esta imagen? Esta imagen se relaciona con el sentimiento del amor, con el vínculo afectivo del apego, con la emoción de la alegría entre un padre y su hija. ¿Qué tipo de autoestima desarrollará la niña de las imágenes y por qué? La autoestima que la niña podría desarrollar
sería el tipo de autoestima positiva. ¿Por qué? Porque se siente amada y protegida, segura. Este sentimiento le puede ayudar a enfrentar los desafíos de la vida con mayor seguridad. Vamos a la imagen siguiente. ¿Con qué concepto se refiere o se vincula esta cita? Que dice, capacidad de los seres humanos sometidos a los efectos de una adversidad, de superarla e incluso salir fortalecidos de la situación. El concepto con el que se relaciona es el concepto de resiliencia. ¿Qué quiere decir la resiliencia? La resiliencia incluye palabras como personalidad, rasgos del carácter, como también incluye, ¿cierto? La palabra superación, inteligencia, confianza, empatía consigo mismo, estar libre de prejuicios. Todo eso tiene que ver, ¿cierto?, con la resiliencia. Si establecemos una relación con la imagen anterior, si la persona se siente protegida, si se siente amada en algún momento de su infancia, puede, ¿cierto?, aunque en el presente no tenga ese sentimiento, puede recurrir a eso que tiene guardado, por ejemplo, en su memoria. La siguiente imagen nos habla de la escala de Maslow. Y en este caso la pregunta es, ¿cuáles son las necesidades fisiológicas según Maslow? Las necesidades fisiológicas son las condiciones mínimas de subsistencia que debe tener un ser humano. De acuerdo a la pirámide de Maslow, esta necesidad se encuentra en la base de la pirámide. Es decir, si estas necesidades no están satisfechas, la persona simplemente no puede vivir. Si no come, si no respira, si no toma agua, ¿cierto?, está deficiente con respecto a esta necesidad. ¿Ya? Eso quiere decir. Vamos a la próxima lámina. ¿Ha sido la pandemia un estresor social? Claro que sí. ¿Por qué la pandemia ha sido un estresor social? Ha sido un estresor social porque nos ha alterado la rutina, ha alterado el quehacer diario al cual nosotros estábamos acostumbrados a desarrollar día a día. Ir al colegio, ir a trabajar, tomar locomoción colectiva o viajar en auto o en metro, y de pronto nos vemos con que eso ya no es posible. ¿Qué ha traído y por qué hablamos de estresor? Porque ha generado en nosotros la emoción del miedo, el sentimiento de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar, y por ende surge la necesidad de protegernos a nosotros mismos, de proteger a los que amamos. Todo esto ha generado conductas de aislamiento y de autocuidado. A la pregunta, ¿cómo podemos
podría mejorar mi salud mental si al mismo tiempo disminuir el impacto de los estresores sociales en mí? Porque aquí estamos hablando de un estresor social que es la pandemia, pero además de eso hay otros estresores que pueden ser también producto de lo mismo: la pérdida del trabajo, el cambio de residencia, de casa, la mudanza, la pérdida de un familiar, la enfermedad de un familiar. ¿Cómo podemos mejorar eso entonces? ¿Cómo podemos disminuir ese estrés? Tomando todas las medidas de autocuidado necesarias para sentirnos protegidos y no expuestos. Así sentiremos menos miedo, generaremos por lo tanto menos estrés. Es muy importante mantener contacto, obviamente a distancia, con las personas importantes que no viven con nosotros. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales, tales como relacionarme con la familia a distancia y con los amigos a distancia, se transforman entonces en un factor protector importante para nuestra salud mental. Vamos a la siguiente imagen. ¿Cómo se puede solucionar un conflicto entre vecinos? Llamando a hacer una asamblea, por ejemplo, o una reunión, para presentar el conflicto, para escuchar a cada uno de los participantes del conflicto y entonces llegar a un acuerdo. El conflicto tiene una particular relación con la percepción. ¿Por qué? Porque es probable que cuando cada vecino dé la razón o la opinión que considera importante para él y que debe ser tomada en cuenta, eso quiere decir que cada opinión de cada vecino es importante, porque está viendo el problema desde su punto de vista, de acuerdo a su personalidad, a su manera de ser, a su ambiente, a su cultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso puede permitir que se pueda llegar a un acuerdo donde todos puedan quedar más o menos satisfechos y donde nadie quede, ¿cierto? O sienta que su opinión no ha sido considerada. Vamos a la 2. ¿Por qué esta imagen correspondería, a un pensamiento mítico? Esta imagen explica o podría explicar el origen o la causa de un fenómeno natural de acuerdo a las creencias de un pueblo o nación. Estas creencias de pensamiento o el pensamiento mítico es transmitido oralmente de generación a generación, a través del tiempo, no importando el lugar donde las personas se encuentran. Tenemos un ejemplo en Chile del mito de Tentenpilú y Caicaipilú, correspondiente al origen del mundo, a la creación del mundo, de acuerdo a la cosmovisión mapuche. Vamos a la siguiente imagen. A un restaurante llegan a comer inmigrantes italianos, pero el dueño del local les impide
quedarse y los invita a retirar. ¿A qué se debe esta situación? Aquí tendríamos, ¿cierto?, un claro ejemplo de racismo, que no tiene que ver con problemas de género, y tampoco tiene que ver, ¿cierto?, con ideología, solamente porque, como dice la palabra racismo, viene de raza, simplemente porque no corresponde a la raza a la cual, ante la cual, ¿cierto?, en este caso el dueño del restaurante es allegado, o es, ¿cierto?, con el cual tiene un tipo de afinidad. ¿Ya? Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la esencia de un filósofo? Acá tenemos la lámina que dice: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Ahí tenemos una pista que dice que la verdadera sabiduría, es decir, nosotros podemos tener muchos conocimientos, pero generalmente los conocimientos van variando y van cambiando en el tiempo. En el caso del pensamiento filosófico, la esencia de un filósofo es el amor a la sabiduría, independientemente de cuáles son los acontecimientos que la mayoría de la gente pudiera, ¿cierto?, aprobar o desaprobar, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. La necesidad que tiene el filósofo es de buscar la sabiduría por sobre todas las cosas, guiado por una auténtica capacidad de asombrarse de aquello que ocurre en la vida cotidiana, en la tierra y en el cielo, en nuestro mundo y en el universo. ¿Qué caracteriza el pensamiento filosófico? Caracteriza el pensamiento filosófico dos conceptos: la racionalidad, que es que tiene que ver con la razón, y cómo opera la razón, usando la capacidad analítica, usando la capacidad para cuestionar las cosas, para formularse preguntas y para encontrar respuestas más o menos válidas a través de una argumentación. ¿Cómo tiene que ser esta argumentación? La argumentación tiene que ser consistente y coherente. Cuando el filósofo opina, lo que está haciendo es practicando el pensamiento filosófico, es decir, el pensamiento reflexivo, analítico y crítico. Sus respuestas entonces van a ser respuestas fundamentadas de acuerdo a las leyes de la lógica. No tiene que ver, ¿cierto?, con el método que usa el pensamiento científico. Y la última imagen.
¿Cuál de todas estas imágenes o qué imagen es un ejemplo del valor del autocuidado? La primera imagen, ¿cierto? Vemos que la silla tiene ruedas y que parece ser que la dama en cuestión, que aparece ahí, no se ha dado cuenta, ¿ya? Ver algo no significa darse cuenta de ese algo. En el punto 2, la joven va totalmente distraída mirando el celular y no va circulando en el sentido en que está puesto el paso de cebra. Y en tercer lugar, el lavado de manos, ¿ya? Y demás está decir, ¿cierto? El autocuidado que en esta época debemos tener para protegernos del COVID. La mascarilla, el uso del alcohol gel o del jabón y agua. Muchas gracias. Quedamos hasta acá. Espero que haya dado un poco de luz frente a las preguntas que parecían ser difíciles. Hasta otra oportunidad.